Bienvenidos a la auditoría del silencio. Para entender cómo se apaga un mundo, primero debemos entender cómo brillaba. En el año 1200 antes de nuestra era, el Mediterráneo no era un conjunto de reinos aislados. Era una red, una estructura de una sofisticación que la historia tardaría 3000 años en volver a igualar. Imaginad el puerto de Ugarit o las murallas de Micenas. No eran solo fortalezas, eran centros de datos analógicos. Los reyes de la época, el faraón en Egipto, el gran rey hitita en Anatolia, el Guanax en Grecia, no se veían como rivales, sino como hermanos. Formaban un club exclusivo de superpotencias que creían haber domesticado al destino. El bronce era su moneda y su conexión. Pero el bronce es una mentira geológica. Requiere cobre de Chipre y estaño de minas situadas a miles de kilómetros en las montañas del centro de Asia o en las costas de Britania. Para que un soldado en Tebas tuviera una espada, miles de hombres en regiones que ni siquiera conocía debían trabajar en sincronía. Esa era su mayor gloria y al mismo tiempo su sentencia de muerte. La globalización de la Edad del Bronce era un castillo de naipes, construido sobre la confianza ciega en que las rutas siempre estarían abiertas. En este bloque del registro, la arrogancia es palpable. Los palacios crecían. Los archivos se llenaban de leyes. Y los poetas cantaban a la eternidad de sus muros. Nadie miraba al horizonte. Nadie interpretaba las señales de que el motor de esa opulencia, el clima, las rutas, la paz social, empezaba a toser. La historia nos enseña que el momento de mayor peligro para una civilización es exactamente aquel en el que deja de hacerse preguntas sobre su propia fragilidad. Los imperios del 1200 antes de Cristo habían olvidado cómo ser vulnerables. Y el mundo real estaba a punto de recordárselo de la forma más violenta posible. Ningún ejército es tan temible como el hambre. Solemos imaginar que los imperios caen solo bajo el peso de las espadas.
archivo nos cuenta una historia más silenciosa. Antes de que llegaran los invasores, llegó la asfixia. Los datos climáticos son implacables alrededor del año 1200 antes de nuestra era. El hemisferio norte sufrió un cambio drástico. Las corrientes marinas se desplazaron. Y con ellas, las lluvias que habían sostenido a la humanidad durante siglos simplemente se detuvieron. La evidencia está grabada en la propia tierra. El análisis de sedimentos y el estudio de las cuevas en Creta nos muestran una caída repentina de la humedad. Los bosques dieron paso a estepas áridas en menos de una generación. Para un habitante de la época, esto no fue una estadística. Fue una tragedia que podía ver cada mañana al salir de su casa. Imaginad a un campesino en Anatolia. Sus antepasados llevaban 500 años cultivando la misma tierra, protegidos por un sistema que prometía orden. Pero ahora, el cielo se ha vuelto de hierro. Este hombre mira sus campos y solo ve polvo. Sus hijos tienen hambre. Y el grano que queda está bajo guardia armada. Aquí es donde el contrato social se rompe. Cuando la tierra deja de dar trigo, la autoridad del rey deja de tener sentido. No fue una sequía de un año. Fue una mega sequía de un siglo que obligó a pueblos enteros a abandonar sus hogares. No eran conquistadores. Eran refugiados empujados por la desesperación. El hambre es el primer paso del caos. Convierte a los agricultores en soldados y a los vecinos en enemigos. El sistema de la Edad del Bronce era una máquina perfecta de comercio. Pero nadie estaba preparado para cuando el planeta dejara de cooperar. Bloque 3. Cartas desde el abismo. La arqueología es, en esencia, una autopsia de la esperanza. Cuando el sistema empieza a fallar, el primer recurso que se agota no es el oro, ni el trigo. Es la lealtad. Durante siglos, los imperios del Mediterráneo funcionaron como un club exclusivo. Intercambio de regalos, alianzas dinásticas y protección mutua. Pero en el año 1185 antes de nuestra era, esa diplomacia se convirtió en una cáscara vacía. Estamos en Ugarit, un nodo comercial clave en la costa de Siria. Su rey, Hammurapi, sabe que el tiempo se ha agotado. En el archivo del palacio, los arqueólogos localizaron una serie de tablillas de arcilla que nunca llegaron a su destino. Estaban en el horno, cocidas por el incendio que destruyó la ciudad minutos después de ser grabadas. Son el registro de un hombre informando de un fallo sistémico total. Hammurapi escribe al rey de Chipre. Es un informe de situación crítico. Padre mío, las
Las naves enemigas están aquí. Han incendiado mis ciudades y han devastado el país. Todas mis tropas están en el norte, con los hititas, y mis naves en las costas de Licia. El territorio está totalmente expuesto. La respuesta fue el silencio, o consejos vacíos de aliados que estaban demasiado ocupados, tapiando sus propias puertas. El sistema de defensa colectiva, el gran cortafuegos de la Edad del Bronce, simplemente se fragmentó. Cada rey, bajo la presión de la sequía y las revueltas internas, decidió que salvar al vecino era una mala inversión. Dejaron que los puertos periféricos cayeran, creyendo que así ganarían tiempo para ellos. Fue un error de cálculo en una red interconectada. La caída de un solo nodo es el comienzo del colapso para el resto. Hammurapi abandonó la tablilla y subió las murallas. Ugarit desapareció esa misma tarde. Con ella murió la confianza en la protección institucional. El registro es objetivo. La deslealtad fue el catalizador que convirtió una crisis climática en un colapso irreversible. Bloque 4. Los sin nombre. Los pueblos del mar. La historia suele escribir el nombre de los vencedores, pero a veces se obsesiona con el misterio de los destructores. En los muros del templo de Medinet Abu, en Egipto, el faraón Ramsés III dejó grabada la crónica de una invasión sin precedentes. Lo llamó los pueblos del mar. Durante siglos, los libros de texto los pintaron como una horda de bárbaros que surgieron de la nada para incendiar el mundo. Pero el registro arqueológico cuenta una historia mucho más humana. Cuando analizamos los relieves egipcios con ojo forense, vemos un detalle que rompe la narrativa del saqueo. Entre los guerreros con cascos de cuernos, aparecen carros tirados por bueyes cargados con suministros, mujeres y niños. No era una flota de conquista, era una flota de supervivencia. Aquellos hombres que incendiaron Ugarit no eran villanos de una epopeya. Eran los supervivientes de la megasequía del norte. Eran sicilianos, sardos, filisteos y micénicos que habían visto cómo sus propias ciudades colapsaban. Se convirtieron en un virus, porque el sistema los había expulsado primero. Imaginad el dilema que el tiempo ha borrado. En un lado de la muralla, un soldado defiende su hogar y sus leyes. Al otro lado, en la cubierta de un barco que hace aguas, un invasor sostiene su espada, mientras mira a sus hijos hambrientos en la bodega. Para el guerrero del mar, la ciudad que tiene enfrente no es un botín. Es la última oportunidad de no morir de hambre. El enemigo es, en realidad, un reflejo del propio defensor. Un ser humano empujado al abismo por un planeta que ha dejado de ser hospitalario.
Pero la comprensión no detiene el acero. Los pueblos del mar se movían como una marea, absorbiendo a los desesperados de cada región que destruían. No tenían un plan centralizado. Eran una fuerza de la naturaleza humana desatada. Y ahora, tras borrar del mapa los hititas, su mirada se dirigía hacia el último gran nodo que quedaba en pie: el Egipto de los faraones. Bloque 5. La colisión del delta. Todo sistema tiene un límite de resistencia. Para el año 1177 antes de nuestra era, el mapa de la civilización se había reducido a una sola frontera: las bocas del río Nilo. El imperio hitita había sido borrado. Chipre era una ruina humeante, los pueblos del mar. Esa marea de guerreros y refugiados que analizamos anteriormente se dirigían ahora hacia el corazón de Egipto. Sabían que, si caía el faraón, ya no quedaría nadie para detenerlos. Pero Ramsés III no era un rey que esperara sentado tras sus muros. Él comprendió que no podía ganar una batalla naval en mar abierto contra navegantes superiores. Su estrategia fue convertir la propia naturaleza en una trampa. El faraón atrajo a la flota invasora hacia las ramificaciones poco profundas del delta. Allí, las naves de los pueblos del mar, pesadas y cargadas de suministros, perdieron toda su maniobrabilidad. En los muros de Medinet Habu, el registro gráfico es brutal. Vemos naves volcadas, hombres cayendo al agua, y las orillas del Nilo alineadas con miles de arqueros egipcios. No fue un combate de honor, fue una ejecución sistemática. Imaginad el caos en esos canales estrechos, el agua del Nilo tiñéndose de rojo bajo un cielo oscurecido por las flechas. Los egipcios usaron ganchos para abordar las naves y masacrar a los invasores en sus propias cubiertas. Para Ramsés, no eran prisioneros de guerra. Eran un virus que debía ser erradicado para que Egipto pudiera respirar un día más. Egipto sobrevivió. Ramsés III reclamó la victoria y salvó su corona. Pero en este punto del registro, el analista debe mirar más allá de los relieves triunfales. Fue una victoria pírrica. El esfuerzo militar dejó a Egipto en la bancarrota. Las rutas comerciales estaban muertas. El oro ya no fluía, aunque el último bastión seguía en pie. El mundo que lo rodeaba había dejado de existir. El gran apagón no se detuvo en las fronteras de Egipto. Simplemente le concedió al faraón el dudoso honor de ser el último en apagar la luz. Bloque 6. El apagón de la memoria. La
Lo más aterrador de un colapso no es la muerte de los hombres, sino la muerte de las ideas. Cuando los palacios de Micenas y Pilos ardieron, no solo cayeron los techos de madera y las columnas de piedra. Ardió la burocracia, ardió la ley y finalmente ardió la memoria. En el registro arqueológico de Grecia ocurre algo sin precedentes tras el año 1200 antes de nuestra era. El silencio absoluto de la palabra escrita. Durante siglos, los escribas habían utilizado un sistema complejo llamado lineal B para registrar cada gramo de trigo y cada lingote de oro. No era poesía. Era el software administrativo de un imperio. Y cuando los palacios fueron destruidos, ese conocimiento, que solo poseía una élite minúscula, se evaporó en una sola generación. Imaginad a un niño nacido 50 años después del gran incendio, jugando entre las ruinas de lo que hoy llamamos la Puerta de los Leones. Para él, esos bloques de piedra de toneladas de peso no son obra de sus abuelos. Son tan inmensos, tan imposibles de entender para su mundo empobrecido, que cree que fueron construidos por gigantes, por cíclopes. Su padre ya no sabe leer. Ya no hay registros de propiedad, ni listas de impuestos, ni crónicas de reyes. La historia ha muerto. Y en su lugar ha nacido el mito. El pasado ya no es una serie de hechos documentados, sino una neblina de leyendas contadas junto al fuego. Grecia entró en una oscuridad que duraría 400 años. 4 siglos donde la humanidad olvidó cómo escribir su propio nombre. Es un recordatorio brutal de la fragilidad de nuestra cultura. Basta con romper la cadena de transmisión durante una sola vida para que 1000 años de progreso se conviertan en polvo. El archivo nos muestra que la civilización es, en realidad, un acuerdo de confianza. Cuando dejas de escribir tus leyes porque estás demasiado ocupado buscando comida, dejas de ser un ciudadano para convertirte en un superviviente. Y los supervivientes no dejan crónicas. Solo dejan ruinas que los que vengan después tratarán de explicar con magia. Bloque 7. La mutación del acero. La necesidad es el motor de la evolución, pero suele nacer del fracaso. Durante 2000 años, el bronce fue el símbolo del estatus y el poder. Pero el bronce, como hemos visto, era un metal de élites y de largas distancias. Cuando las rutas comerciales del estaño se cortaron definitivamente, el mundo se quedó desarmado. Los guerreros ya no podían reparar sus escudos
y los campesinos ya no tenían hoces para la poca cosecha que quedaba. Fue entonces cuando el hombre se vio obligado a mirar hacia abajo, hacia el mineral negro que abundaba bajo sus pies, pero que siempre había despreciado por ser difícil de trabajar: el hierro. El hierro requería una temperatura mucho más alta y una técnica de forjado totalmente distinta. Pero tenía una ventaja política que el bronce nunca pudo ofrecer: estaba en todas partes. Ya no hacía falta que un barco cruzara el Mediterráneo para conseguirlo. Este cambio no fue un progreso planeado, fue un downgrade de emergencia. Las primeras armas de hierro eran toscas, se doblaban con facilidad y carecían de la belleza dorada del bronce, pero eran baratas y, sobre todo, eran locales. El paso a la edad del hierro marcó el fin de la era de los grandes imperios globales y el inicio de un mundo más pequeño, más fracturado y más violento. El hierro democratizó la guerra. Ya no hacía falta ser un rey inmensamente rico para armar a una tropa. Cualquier caudillo local, con una fragua, podía ahora desafiar al orden establecido. Imaginad al artesano que una vez grabó filigranas en la armadura de un héroe micénico. Ahora, sus manos están callosas y negras, golpeando un metal oscuro para crear herramientas simples y espadas cortas. Hay una tristeza profunda en esta mutación. El hombre cambió la elegancia por la utilidad. El mundo se volvió más resistente, sí, pero también mucho más gris. El colapso del sistema nos obligó a reinventar la tecnología desde los escombros. La era de los héroes de oro había terminado. Empezaba la era de los hombres de hierro. Bloque 8. Epílogo. Las costuras del presente. El tiempo no es una línea recta. Es un eco que se repite en frecuencias que preferimos ignorar. Hemos analizado las ruinas de Ugarit, las cartas desesperadas de Hammurabi y el hambre que convirtió a los granjeros en guerreros. Podrías pensar que esta es la historia de un mundo lejano y primitivo, pero en este archivo, lo que yo veo es un espejo. El colapso de la Edad del Bronce fue la primera gran advertencia de la historia sobre los peligros de la complejidad. Aquellos imperios crearon una red tan perfecta, tan dependiente del comercio exterior, que olvidaron lo más básico, que el orden es una excepción, no la regla. Hoy, vuestro mundo se sostiene sobre costuras invisibles que son tan frágiles como lo fueron las rutas del estaño. Una interrupción en el suministro eléctrico, un bloqueo en un estrecho marítimo, o una sequía que dure más de lo previsto, y la fachada de vuestra civilización empezará a agrietarse de la misma manera. No somos tan diferentes de aquel rey que esperaba naves que nunca llegaron. Compartimos la misma soberbia, la creencia de que hemos vencido a la naturaleza y que nuestro sistema es demasiado grande para caer. El gran apagón de 1200 antes de nuestra era no fue el fin del mundo, pero
pero sí fue el fin de un mundo. La humanidad sobrevivió, pero tuvo que aprender a vivir en la oscuridad, entre los escombros de una grandeza que ya no comprendía. Observad las grietas. Escuchad el viento que sopla entre los cables de alta tensión. La historia nos dice que las luces no se apagan de golpe. Se apagan una a una, mientras nosotros seguimos convencidos de que alguien, en algún lugar, vendrá a repararlas. El registro del colapso del bronce queda sellado. Pero recordad, el archivo nunca olvida. Y el silencio siempre tiene la última palabra. Soy Cero. Fin del informe. Soy Cero. Fin del informe. El informe que habéis escuchado es solo una frecuencia del desastre. Para aquellos que requieren la evidencia visual, las crónicas gráficas de este colapso han sido procesadas y reconstruidas en nuestra versión cinematográfica en YouTube. Allí, las sombras de Ugarit y las cenizas de Micenas cobran forma ante vuestros ojos. Y si vuestro interés reside en la vibración pura de esta caída, la versión musical extendida está disponible para su análisis. La música de este archivo no es decoración. Es el latido de un mundo que dejó de respirar. Podéis acceder a estas capas adicionales a través de los enlaces en la descripción de este registro. Expandir la perspectiva es vuestra decisión. Soy Cero. El archivo es vasto, exploradlo bajo vuestra propia responsabilidad.